Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre recuerdo la frase de Paul Claudel, que reflexionando sobre su vida, se hacía una pregunta: ¿qué he hecho del joven que fui? Es decir, ¿qué he hecho de los propósitos de mi juventud, de los buenos deseos? Quizá, no lo sé si alguna vez alguno lo ha tenido, pero las ganas de cambiar el mundo, de arreglar las cosas. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Dónde lo he ido enterrando? Pues bien, hoy el Evangelio termina con una frase que es parecida a esto que acabo de decir. Aquellos fariseos y maestros de la ley frustraron el designio de Dios para con ellos. Qué terrible. Porque también esas personas eran amadas por Dios. También esas personas, por otro lado, buenas, expertas incluso en el conocimiento de la ley y en el cumplimiento minucioso de los múltiples preceptos del judaísmo, esas personas también tenían un plan de Dios sobre ellos. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de cerrarse a la venida del Mesías, de no querer reconocer en el Hijo del Hombre a ese Dios con nosotros, a ese Emmanuel, qué hubiera sucedido si hubiera sido al contrario? Hubieran descubierto el amor infinito de Dios. Algunas cosas habrían tenido que cambiar, las que Jesús les enseñaba, les pedía que cambiaran. Se hubieran convertido en grandísimos apóstoles con una enorme sabiduría que tenían ya. El pueblo judío que estaba presente no solamente en todo el Imperio Romano, la diáspora era inmensa, sino incluso entre los países de los que eran enemigos, los romanos, como por ejemplo el actual Irán, entonces Partia. La evangelización hubiera sido fulgurante. Había un designio de Dios sobre ellos que se frustró. La situación incluso pudo ponerse extraordinariamente difícil, no solamente por la muerte del Señor, que tuvo lugar efectivamente porque no aceptaron el designio de Dios, pero que tuvo como beneficio la resurrección, la redención, sino después también en los ataques a la iglesia naciente. Basta con ver lo que tuvo que sufrir San Pablo. Y entonces, ¿qué pasa cuando el designio de Dios sobre cada uno de nosotros se frustra? Y cada uno debe preguntárselo. Por supuesto, nosotros, los consagrados en primer lugar. Yo me lo pregunto. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aceptado la llamada del Señor y no hubiera sido sacerdote? Para mí, hubiera sido feliz.
para las personas a las que he ayudado, en todos los sentidos, espiritualmente, económicamente, ¿qué hubiera pasado? Y así cada uno de nosotros tiene un designio de Dios. Un designio en el cual somos protagonistas y beneficiados, pero también somos beneficiadores. Somos beneficiados porque nada mejor que hacer la voluntad de Dios para uno mismo. Pero somos beneficiadores, somos canales que llevan el agua a otros. Es decir, a través nuestro muchas personas van a recibir a Dios o ayuda. Van a recibir aquello que Dios tiene previsto para ellos. Quizá el Señor tenga que escribir derecho con renglones torcidos y suscitar otro u otros. Pero, desde luego, no sería lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si San Francisco se hubiera quedado vendiendo telas en la empresa de su padre, Pietro Bernardone? ¿Qué hubiera pasado? A la Iglesia hubiera seguido adelante, claro. San Francisco no fue el fundador de la Iglesia, pero no hubiera sido igual. ¿Y si Santa Teresa de Jesús se hubiera casado, como estaba previsto, hija de una muy buena familia? ¿Qué hubiera pasado? O si San Ignacio no hubiera fundado la Compañía de Jesús. Y eso por citar solo algunos nombres. ¿Qué hubiera pasado si Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, no hubiera empezado a recoger mendigos en las calles para evitar que se los comieran las ratas? ¿Qué hubiera pasado? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el designio de Dios para mí? Por mi bien. Por mi bien. Por el bien de los demás. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de los planes de Dios para mí? Pidámosle a Dios que nos dé luz para saber qué quiere de nosotros, que nos dé fuerza, la gracia para hacer lo que debemos hacer y que tenga misericordia cuando no lo conseguimos. Que así sea.